Y hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ya que el día de hoy nos encontramos, pero con el capítulo número 70 de esta teoría de Renaciendo en el mundo de Naruto de Takuma. Y espero que les guste el capítulo que les traigo, que comenten, compartan y que se suscriban, ya que todo esto es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal. Y este último siga creciendo. Y ahora sí, no se río más, vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 70. Cada año, una nueva generación de shinobi se graduaba de su formación médica, ganándose así el derecho a ser llamados Irnin. Este evento anual representaba un hito en sus vidas y, dependiendo del hospital donde se formarán, se le otorgaba gran importancia. En el hospital donde se formó Ai, se lo tomaban muy en serio. Se enviaban invitaciones formales a amigos y familiares para asistir a una ceremonia que los participantes habían ensayado 2 veces. El gran salón de banquetes era una visión de elegancia, con una luz dorada que caía en cascada desde enormes candelabros de cristal, proyectando un cálido resplandor sobre las mesas cubiertas con telas de seda y los escudos pulidos de los orgullosos clanes cuyos shinobi eran las principales estrellas de la ceremonia, junto con algunas mesas sin escudos para aquellos que no provenían de entornos prestigiosos. Al frente del salón, sobre un estrado elevado de terciopelo carmesí, se encontraba la pieza central de la velada. Una hilera de túnicas blancas impolutas, dobladas con esmero. Símbolos de la responsabilidad ante la vida y la muerte, ganadas tras miles de horas incansables de aprendizaje, práctica y dedicación a ayudar a los necesitados. La ceremonia tenía como objetivo recompensar ese esfuerzo y pedirles que continuaran ayudando a muchos más que requerían sus habilidades y sabiduría. Un murmullo de expectación recorrió la multitud mientras los recién nombrados Irnin entraban en la sala con posturas rígidas y ojos brillantes, libres de la fatiga habitual tras largas jornadas. Cuando el médico jefe levantó la primera bata blanca, el tintineo de las copas de cristal cesó al instante. En ese silencio suspendido, la transición se hizo realidad. Habían entrado en la sala como estudiantes, pero saldrían envueltos en el pesado e inmaculado manto del pilar fundamental de la aldea. El silencio duró solo un instante antes de que la sala estallara en vítores y aplausos cuando cada uno de ellos fue envuelto en la túnica blanca y llamado oficialmente doctor por primera vez. Takuma lucía una gran sonrisa mientras aplaudía con entusiasmo cuando el médico jefe ayudó a Ai a ponerse la bata blanca. Ella los miraba radiante desde el escenario. Su sonrisa se tornó conmovida al acercarse al doctor Oishi, quien estaba junto al médico jefe. Lo abrazó en el escenario. Los invitados de Ai rieron al ver al respetado Jinin Tokubetsu quedarse paralizado antes de devolverle el abrazo a su alumna. Todo ese esfuerzo finalmente valió la pena, dijo Nenro, aplaudiendo con una mirada emocionada. Como novio de Ai, la había apoyado en su camino para convertirse en Irinin. Desde el punto de vista de la relación, los largos turnos y los horarios complicados podrían haberla puesto a prueba, pero habían permanecido inseparables, superando los altibajos y saliendo fortalecidos. Esa era una de las razones por las que Takuma confiaba en que el nuevo nombramiento de Nenro en Anbu, donde los agentes eran solteros, divorciados o cambiaban de pareja con frecuencia, no afectaría su relación ahora que ambos estaban ocupados. Miró a Masaaki, que se había puesto de pie y aplaudía con fuerza, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando se trataba de sus amigos, Masaaki era directo y decía las cosas sin rodeos, provocando confrontaciones muy necesarias. Él había sido un apoyo fundamental para la pareja cuando más lo necesitaban. Míralo, tan sorprendido. Me pregunto si le habrán sacado una foto, dijo Taro riendo entre dientes al ver a su padre. Takuma, sentado entre Nenro y Taro, se sentía ligeramente incómodo al saber que, si bien ambos conocían su puesto en Anbu, ninguno sabía que el otro lo sabía. Había decidido mantener ese hecho en secreto por el momento. Desde que ascendió a teniente, Taro trabajó exclusivamente para él. El equipo de analistas y el escuadrón de Taro lo consideraron suficiente, dado el trabajo que Taro realizaba para él. El escuadrón de Nenro tampoco tenía interacción con el escuadrón de Taro dentro del equipo de analistas. No tenían oportunidad de tener contacto informal en el trabajo. Nenro le había confiado a Ai su nuevo trabajo, pero finalmente decidió ocultárselo a Masaaki. Quería que Anbu supiera con quién había compartido el secreto, para que protegieran a Masaaki en caso de que algo malo sucediera y su vida corriera peligro. Takuma temía que si le contaba a Nenro sobre Taro, este usaría eso como excusa para revelarle también su identidad a Taro. Ya conocía la identidad de un agente. ¿Qué importaba otra, sobre todo siendo amigos? Pero Takuma quería que se tomara su tiempo y se adaptara a su nuevo puesto.
Siempre existía la posibilidad de que Nenro decidiera mantener su identidad en secreto solo para Ai y luego se arrepintiera de revelársela a Taro. En cuanto a compartir la identidad de Nenro con Taro, eso no era un secreto que Takuma pudiera revelar. No sabía que estaba aquí, dijo Takuma. Taro siguió su mirada y lo vio observando a un pequeño grupo cerca de las mesas de los invitados, con Momoe en el centro de atención, hablando con un grupo de shinobi a quienes Taro reconoció vagamente como importantes. Últimamente ha estado muy ocupada recabando apoyo para la asociación, dijo Nenro. Sí, ya lo había oído, murmuró Takuma mientras miraba fijamente a Momoe. Ambos miraron a Takuma de forma independiente. Sabían lo ocupado que estaba con el trabajo, así que si sabía lo que Momoe estaba haciendo, probablemente tenía algo que ver con sus responsabilidades laborales. Disculpe. Takuma se puso de pie. ¿Vas a hablar con ella?, preguntó Taro. He estado pensando en charlar un rato, dijo Takuma mientras observaba a Ai, que ahora estaba fuera del escenario, charlando animadamente con sus compañeros. Mejor lo hago ahora. Cuando Momoe lo vio acercarse, se disculpó con el grupo de adultos y lo esperó con una sonrisa en el rostro. Vaya, no creo haberte visto tan elegante antes, dijo Momoe, mirando el traje que se había mandado a hacer especialmente para la ocasión. Para eventos formales, solía usar su uniforme de la aldea de la hoja. Aún así, decidió hacerse un traje a medida porque había sido el único del grupo vestido con su uniforme en la ceremonia de ascenso de Nenro. Tienes muy buen gusto. Ese vestido te queda de maravilla, dijo Takuma, devolviéndole el cumplido. El vestido vaporoso, del color del cielo vespertino, suavizaba su carácter habitualmente severo, dejando ver una faceta diferente de ella. Ay, gracias, dijo Momoe, abrazándolo. Supongo que estás aquí por ahí, ¿verdad? Takuma asintió. ¿Y tú? Otro miembro de la sociedad, dijo. Dado que Ai también formaba parte de la floreciente sociedad de Momoe, añadió. Le ayudé a conectar con un Irin inexperimentado que conozco, quien le brindó la guía que merecía. Y míralo ahora. Es un Irin en lugar de pasar un par de años más entrenando e intentando resolver las cosas por su cuenta. Para los ninjas Iri en formación en la aldea oculta de la hoja, la orientación no era un problema. La administración era consciente de lo escasos y valiosos que eran y no escatimaba recursos para su formación. Los mejores hospitales, como el de Ai, ofrecían aún más apoyo. Pero la guía personalizada y dedicada de un mentor dispuesto era fundamental, y eso podía ser difícil de conseguir, ya que los ninjas Iri estaban ocupados con sus propias tareas. Los ninjas Iri de mayor rango pasaban a ocupar puestos de gestión y solo asumían los casos más difíciles cuando tenían más tiempo libre, pero generalmente eran reclutados por shinobi de clanes. Me alegro por él. He oído que estás haciendo un trabajo impresionante, dijo Takuma. No era la primera vez que existían grupos que apoyaban a shinobi nacidos de civiles. Muchos seguían activos, pero rara vez crecían al ritmo del grupo de Momoe. Quienes fundaban y dirigían estos grupos tenían buenas intenciones en su mayoría, pero rara vez contaban con la influencia suficiente para ayudar a otros de forma significativa. Claro que, algo era mejor que nada. Momoe, en cambio, era una estrella en ascenso y una Chunin con buenas conexiones, cortejada activamente por los clanes más poderosos. Utilizaba todos los recursos a su alcance para apoyar a quienes la rodeaban y había sido muy eficaz en el poco tiempo que su pequeño grupo llevaba activo, por no mencionar que tuvo la visión de futuro. Según Taro, se centró en los shinobi nacidos en la vida civil que habían sido entrenados por un Chunin de la promoción inferior de la academia y había convencido a la mayoría de ellos para que se unieran a su sociedad. El simple hecho de que alguien como ella liderara el grupo era un gran logro. Que se quedaran cuando los clanes llamaran a su puerta era otra cuestión completamente distinta, pero si ella conseguía reunir a más gente con talento y darles los recursos para crecer, ellos podrían hacer lo mismo por los demás. No puedo atribuirme todo el mérito. Es y siempre será un esfuerzo conjunto, me quedo con el 50%, dijo, haciéndolo reír. ¿Qué te parece? ¿Estás pensando en unirte a nosotros? Sí, lo soy. Porque creo que puede ser un gran ejemplo para los demás. Los ojos de Momoe estaban fijos en el escenario, y lentamente se giró para mirarlo. La sonrisa juguetona que tenía antes había desaparecido mientras lo miraba con expresión seria. No estoy bromeando, dijo. Será mejor que no lo hagas. Me tomo todo esto muy en serio, dijo, mirándolo fijamente. ¿Por qué ahora? Sé que entiendes el valor de lo que estoy haciendo, pero nunca has parecido interesado en unirte. Estaba muy ocupado conmigo mismo. No tenía tiempo para pensar en los demás, dijo Takuma con sinceridad. ¿Y ahora tienes tiempo?
En realidad no, dijo Takuma con un bufido cansado, pero me has enseñado lo suficiente como para ayudar. Entonces te recibo con los brazos abiertos, dijo Momoe. Reunámonos pronto. Te explicaré cómo funciona todo, e incluso podrás presentarte en la próxima reunión. Takuma asintió. ¿Te das cuenta de que los clanes no van a desaparecer?, dijo tras un momento de silencio. La emoción que Momoe había sentido se desvaneció y suspiró. ¿Crees que no lo sé? Claro que lo sé. Han estado aquí desde antes de que existiera el pueblo y probablemente seguirán aquí hasta que el pueblo desaparezca. Y no quiero que se vayan a ninguna parte. Mi problema no es la existencia de los clanes, sino sus costumbres. ¿Acaso no es natural que la familia se ayude mutuamente?, preguntó Takuma. Momoe no era tonta. Se dio cuenta de que la estaba poniendo a prueba. No hay nada de malo en eso, pero una familia, o un grupo de familias, no necesita acaparar recursos y autoridad a la escala en que lo hacen los clanes. Han llegado a un punto en el que, incluso si compartieran más de lo que lo hicieron cuando se creó la aldea, ni siquiera lo notarían. Los clanes fundaron la aldea. Las primeras academias fueron creadas por shinobi de los clanes, quienes enviaron a sus miembros por todo el país. Los archivos de jutsu de la aldea se construyeron gracias a las contribuciones de los clanes. La mayoría de los ninjutsu de rango A que se conservan en el archivo datan de aquella época. Su dinero se utilizó para establecer la aldea oculta de la hoja antes de que la aldea obtuviera un contrato del Daimyo del Fuego que le garantizaba un presupuesto militar constante. Ningún clan se imaginaría ser tan generoso hoy en día. En su opinión, ya habían cumplido con su deber y era el momento de cosechar los frutos de su esfuerzo, algo que venían haciendo durante las últimas décadas. A nadie en el poder le gustaba renunciar ni siquiera a una parte. Podrían ayudar a muchísimas personas, y todas estarían agradecidas. No lo hacen porque no lo necesitan, dijo Momoe. Solo quiero asegurarme de que quienes lo merecen reciban lo que necesitan para crecer y desarrollar todo su potencial. Si tengo que arrebatárselo a quienes ni siquiera lo notarán, lo haré. Qué generoso de tu parte, dijo Takuma. ¿Lo es? ¿Es un acto desinteresado? Bueno, ¿qué ganas tú con esto? Agradezco el respeto y la gratitud de muchas personas talentosas que con gusto me hicieron favores a cambio de la ayuda recibida, dijo Momoe. Takuma sonrió. Lo decía en serio, y sin duda era cierto, pero al mismo tiempo, esa no era la razón por la que lo hacía. Mi profesor me tendió una mano cuando más la necesitaba. Los ojos de Takuma se ensombrecieron un poco al recordar sus días en la academia. No fueron tiempos agradables. No tenía ningún motivo para hacerlo. No le sirvió de nada. Lo hizo porque pensó que yo lo necesitaba. Parece un gran hombre, dijo Momoe, tras haber conocido a Maruboshi. El más grande, dijo sin dudarlo. No soy como él. Ojalá lo fuera, pero no tengo instinto protector, pero puedo ayudar a los demás a mi manera. Te ayudaré a ayudar a los demás. Eso es lo que puedo hacer ahora mismo. No esperes que me involucre personalmente. No asistiré a reuniones ni a ninguna otra actividad que requiera mi presencia, así que no intentes involucrarme en eso, Takuma interrumpió a Momoe. En cambio, te ayudaré con algo que necesitas desesperadamente. ¿Y qué podría ser eso?, preguntó Momoe, algo disgustada porque quería que él estuviera muy involucrado. Acceso a misiones de alto valor. Takuma tomó el vaso que ella sostenía para asegurarse de que no se le cayera. Tu gente irá a misiones que incluso algunos clanes envidiarían. Quizás no a los clanes más grandes, pero a los más pequeños les resultaría difícil ofrecer lo que Takuma podía ofrecer de forma constante. Si son tan talentosos y merecedores como dices, ellos son. Entonces, espera recibir más. ¿Qué te parece? ¿Es eso suficiente para justificar mi ausencia? ¿Y de dónde vienen estas misiones? ¿Cómo las están consiguiendo?, preguntó Momoe. A caballo regalado no se le mira el diente, pero entiendo la preocupación. No se preocupen, no los voy a endeudar con ningún clan ni nada por el estilo, si eso es lo que les preocupa. Mientras completen las misiones con un alto índice de éxito, todo irá bien, dijo Takuma. ¿Es legal?, preguntó Momoe. Takuma sonrió. No es menos legal que como lo hacen los clanes, lo cual se situaba claramente en la zona gris, un terreno legal que dominaba a la perfección. Suspiró al ver que ella seguía indecisa, algo previsible. Los clanes tienen todas las ventajas del mundo, mientras que tú no tienes nada. Si sigues usando tu influencia para ayudar a los civiles, crearás una impresión que, tarde o temprano, hará que los clanes que tanto se interesan en ti se enfaden. Si quieres que esto funcione, necesitas seguir siendo atractiva para que más gente se acerque a ti. Si los clanes te ponen en la lista negra, todo se complicará al instante.
Necesitas equilibrio para mantener tu posición. Estas misiones te permitirán conseguirlo y te harán menos dependiente de manipular a los clanes para obtener misiones de ellos. ¿Y de dónde proceden estas misiones? De mi parte, un shinobi nacido civil, a quien ni siquiera le ofrecieron la oportunidad de presentarse a las pruebas para un equipo Chunin porque era realmente malo, pero que aún así logró convertirse en Chunin. Ahora, ese shinobi quiere ayudar a otros como él. Acéptalo. No hay mejor fuente. Momoe sostuvo su mirada antes de cerrar los ojos y suspirar. Envíamelos. Si son tan buenos como dices, sería fantástico para el reclutamiento. Takuma detuvo al camarero que pasaba y le sirvió un vaso lleno a Momoe. No te decepcionará. Ya te he hecho perder suficiente tiempo y debo volver con mis amigos antes de que piensen que me fui de la mesa porque estaba aburrido. Aún tienes que venir a presentarte, dijo Momoe riendo. No quiero que la gente especule sobre de dónde saco estas misiones. Eres una negociadora dura. Trato hecho, dijo Takuma, estrechándole la mano. Nos vemos, Momoe. Déjate ver pronto, por favor. Takuma asintió y luego se marchó. Momoe era inteligente, competente y, sobre todo, dispuesta a esforzarse para resolver un problema. Era una combinación peligrosa, pero aún era algo inmadura. Él le había preguntado qué ganaba con todo aquello, pero ella no le había preguntado lo mismo. Quizás creía sinceramente que él solo quería ayudar. Si trabajara en otro sitio, podría haber sido solo eso, pero trabajaba en Anbu. Allí siempre había algo más. Él los ayudaría ahora para que en el futuro fueran su escudo. En una cultura donde los shinobi siempre se sentían atraídos por los clanes, él estaba en posición de hacer lo contrario. Itachi permanecía de pie sobre el agua en medio de un lago artificial, en el centro de un campo de entrenamiento. La superficie del agua bajo sus pies estaba perfectamente tranquila, un espejo que reflejaba el brillo del vasto cielo. Su chakra no provocaba la más mínima ondulación, incluso cuando el agua se mecía y rompía suavemente. Era una señal de su superior habilidad en la manipulación del chakra, pero no era suficiente. Su lucha contra Orochimaru era una prueba urgente de que necesitaba poder si quería proteger a los civiles inocentes que no querían vivir bajo el miedo a la violencia, a los shinobi que, a pesar de su destreza marcial, no deseaban la guerra, y a todos los demás que solo anhelaban la paz. Si quería mantener vivo el ideal de la voluntad de fuego, tendría que convertirse en la sombra que lo protegiera de los vientos del caos. Respiró hondo y realizó sellos con las manos. El chakra en su interior fluía por los canales como una anguila escurridiza, transportando consigo una energía potente. A su edad, su cuerpo aún estaba en desarrollo. Necesitaba tiempo para madurar si quería más poder, o tendría que emular a Midgai y someterse a un entrenamiento físico extenuante para extraer más energía de su cuerpo, o aprender a producir clones de sombra en masa como Takuma para tener más tiempo para entrenar. Hacer cualquiera de las dos cosas a diario, y mucho menos con regularidad, era igualmente indeseable. Por suerte, conocía otra manera. Dejando de lado la calidad, el chakra de un genin era el mismo que el de un Kage. La diferencia radicaba en su capacidad para extraer todo el potencial de ese mismo chakra. Un shinobi inexperto solo podía extraer una pequeña fracción del chakra que poseía, mientras que un Kage podía extraer una cantidad inimaginablemente mayor que la de un genin. Esa capacidad de extraer más potencial del chakra fue una parte importante de lo que permitió a los Chunin distinguirse del resto de la población shinobi. Si los genin aprendían cuánto chakra usar para un jutsu, los chunin intentaban llevar al límite sus capacidades. Unos pocos, muy selectos, profundizaban en los misterios del chakra y, si tenían la suerte, alcanzaban un nivel de comprensión que les permitía desbloquear su potencial. Una comprensión conocida como iluminación del chakra. Sin embargo, ese no fue el final. De hecho, algunos lo consideraban solo el comienzo, pues el verdadero potencial del chakra era incomprensible. Ni siquiera un Kage se atrevería a presumir de comprenderlo por completo. Era tan vasto como el firmamento nocturno. Ni siquiera varias vidas dedicadas a explorar el chakra serían suficientes para comprenderlo del todo. Tal vez nada lo sería jamás. Pero eso también significaba que siempre había margen de mejora. El jutsu de fuego del gran dragón de rango B era un ninjutsu que había usado numerosas veces en entrenamientos y batallas. Sabía exactamente la cantidad de chakra necesaria, pero esta vez la redujo al acumularla en sus pulmones y transformarla antes de expulsarla por la boca. Itachi abrió los ojos. El Sharingan rojo brillaba con el resplandor del fuego que formaba el ninjutsu que se abalanzaba sobre él.
Observó el flujo de chakra dentro de la cabeza del dragón. Cómo fluía, ardía y chocaba consigo mismo para crear un poder destructivo. En cuestión de segundos, una enorme ola surgió de la superficie del lago y engulló al dragón, extinguiendo al instante las llamas y generando un vapor que brotó como un geyser. A pesar del diluvio, numerosas manchas de fuego flotaban en la superficie, brillantes e inextinguibles. Los fuegos de chakra eran diferentes de los fuegos normales, y el chakra de naturaleza ígnea podía resistir la extinción del agua. Sin embargo, era especialmente vulnerable el chakra de naturaleza acuática. Aún así, aunque la ola que ahogó el jutsu de Itachi también era un ninjutsu de rango B, el poder y el potencial que podía extraer de él eran mucho mayores, lo que permitió que su jutsu resistiera la aniquilación total. Buen tiro. Itachi se giró hacia Takuma, que había lanzado el ninjutsu de elemento agua, y que se encontraba de pie sobre el agua junto a él. Así se siente jugar al golf con el jefe. Dijo Takuma, de vez en cuando decía cosas raras que no se molestaba en explicar, pero nadie podía negar que era bueno en su trabajo. ¿Y su madre? Itachi miró hacia el otro lado, donde su madre observaba con su Sharingan los restos de su ninjutsu. Él podía percibir el flujo de chakra dentro de su jutsu por sí mismo, pero ella tenía mucha más experiencia. Sin mencionar que una mirada fresca e imparcial podría detectar detalles que él pasaría por alto. Debes aislar mejor tu chakra, querida. Estás sacrificando calor al permitir que las masas de chakra choquen en momentos inoportunos. Refuerza las barreras que aíslan el chakra para que se disuelvan justo antes de que el dragón alcance su objetivo, dijo Mikoto. Entendido, madre. Lo pondré en práctica. Mikoto suspiró con una sonrisa irónica. Este tipo es un fastidio, ¿verdad? Le dijo a Takuma. Takuma asintió con un suspiro. Muchísimo. Itachi ladeó la cabeza, sin comprender por qué de repente lo acusaban de ser molesto. Miró a Mikoto y, sin darse cuenta, una leve sonrisa se dibujó en su rostro al verla charlando animadamente con Takuma. Ella nunca hablaba de ello, pero su padre a menudo le contaba que le encantaba ser shinobi. Era fantástica en ello, logró mucho a una edad muy temprana y se ganó su rango como shinobi. Sin embargo, lo dejó todo cuando nació Itachi. Amaba su vida como kunoichi, pero amaba aún más a sus hijos y decidió ser madre a tiempo completo, mientras que muchas otras optaban por compaginar el trabajo y el hogar. Y aunque su padre decía que no se arrepentía, lo echaba de menos de todas formas. Entrenar a Takuma e Izumi le había permitido conectar indirectamente con esa faceta suya. Itachi sabía que ella quería involucrarse más en su entrenamiento shinobi cuando era más joven, pero no pudo porque creció demasiado rápido. Por suerte, estuvo muy involucrada con Sasuke durante su paso por la academia. Mi padre pensaba que, una vez que Sasuke se graduara y se dedicara a su vida como shinobi, le sugeriría que se uniera a un equipo Genin, ya que sus responsabilidades más directas como madre habrían terminado, dejándole mucho tiempo libre. Itachi se volvió hacia Takuma. Otro, se aclaró la garganta al sentir que algo se atascaba. ¿Otro te intento? ¿Todo bien? Preguntó Takuma. Ese sí, Itachi volvió a toser. Tal vez deberíamos tomarnos un descanso, sugirió Mikoto. No, está bien. Me gustaría un poco de agua, dijo Itachi, y Mikoto le lanzó la cantimplora. Itachi bebió un poco de agua y sintió cierto alivio. Gracias. Estoy listo. ¿Estás seguro? Preguntó Takuma. Itachi asintió y luego usó el mismo jutsu. Esta vez, se concentró en mantener separadas las reservas de chakra de naturaleza ígnea dentro de la cabeza del dragón usando barreras de chakra normal. Ajustó su grosor para que el chakra de naturaleza ígnea las consumiera justo cuando el dragón alcanzara el objetivo, permitiendo que el chakra inestable de naturaleza ígnea se mezclara y chocara, creando el calor más intenso en el punto de impacto. Era una diferencia mínima, pero le ayudó a comprender mejor el jutsu, y ya podía pensar en otros lugares donde podría aplicar el mismo concepto para mejorar su uso. Bien hecho. Sabía que podías hacerlo, dijo Mikoto con una sonrisa orgullosa. Takuma, por otro lado, creó una ola más grande para expulsar la cabeza del dragón. Itachi pudo notar que había invertido más chakra que la vez anterior. Tengo algunas manipulaciones de la naturaleza que me gustaría probar si te apetece, Takuma. Claro que todavía tengo energía, dijo Takuma. Era un excelente compañero de entrenamiento para el ninjutsu de elemento fuego. Dominaba el elemento agua y poseía la gran cantidad de chakra necesaria para alimentarlo. ¡Qué bien! Gracias por acompañarme hoy. Itachi sintió de repente una tos violenta, y a diferencia de las leves anteriores, esta persistió tanto que su madre tuvo que frotarle la espalda.
Se inclinó hacia adelante con las manos sobre las rodillas cuando sintió un sabor metálico en la lengua, y fue entonces cuando la tos cesó. ¿Estás bien? Las palabras de Takuma se apagaron cuando Itachi le quitó la mano de la boca y vio que, en la palma de la mano, había sangre. Fuma Arisu sintió un peso familiar en el pecho y entreabrió sus ojos somnolientos para ver los ojos amarillos y felinos de su gato. Recordó el día en que su padre trajo al gatito a casa hacía 7 años, porque sus ojos le recordaban a los de ella. Es fin de semana. Déjame dormir hasta tarde, se quejó Arisu, pero el gato no se movió. No se trata de comida, ¿verdad? Sé que mamá ya te habría dado de comer. No vas a engañarme para que te dé doble ración. Ya soy mayor. Shuri, la gata, se levantó con la barbilla en alto y saltó de la cama sin pizca de vergüenza, pero no sin antes darle un coletazo a Arisu en la cara. Arisu se cubrió hasta la cabeza con la manta y apenas llevaba un minuto allí cuando la puerta de su habitación se abrió de golpe y su madre entró ruidosamente. Despierta, Arisu. Rápido. Ve a ducharte y arréglate, dijo mientras abría el armario. Mamá, no. Se quejó Arisu cuando le quitaron la manta. Solo di que no estoy en casa. No me obligues a darte una paliza, jovencita. La madre Fuma no se molestó en darle a su hija la oportunidad de levantarse sola y la levantó del brazo. Aquí tienes tu ropa. Ve a ducharte y sal rápido, dijo mientras limpiaba un rastro de baba de la comisura de los labios de Arisu, suspirando al ver su cabello despeinado. No olvides peinarte. Antes de que Arisu se diera cuenta, la empujaron al baño. ¿Quién es? Preguntó por el invitado, pero la única respuesta que obtuvo fue el cierre de la puerta. Con un gemido apático que denotaba una absoluta renuencia, siguió arrastrando los pies mientras se lavaba, resistiendo a duras penas la tentación de volver a la cama. Pero se armó de valor y se arregló lo suficiente para la visita. Mientras se secaba el pelo, miró el vestido que su madre le había elegido y se preguntó por qué la estaban arreglando tanto. La risa de su padre resonó en el salón mientras Arisu bajaba las escaleras. Controló su expresión y esbozó una sonrisa amable para saludar a quien quiera que fuera al entrar en el salón, pero se quedó paralizada al ver al invitado. Había crecido desde la última vez que ella lo había visto. Aún conservaba las ojeras y la mirada cansada que le arruinaban el aspecto, hasta que una de sus raras y sinceras sonrisas iluminaba su rostro. Su mente sabía que debía estar enfadada, pero su corazón la traicionó de inmediato. Sintió un vuelco en el corazón cuando él se enderezó en el sofá, inclinándose hacia ella sin darse cuenta. Olvidó por completo la conversación que mantenía con su padre, pues ella acaparaba toda su atención. Había imaginado cómo sería su reencuentro más veces de las que admitiría. Siempre terminaba enfadada, pero ahora estaba allí, y no se parecía en nada a lo que había imaginado. Al verlo así, sintió una sensación de alivio. Takuma, dijo ella. Arisu, respondió, poniéndose de pie. Era agente de policía. Sabía que las cosas le serían más fáciles si se saltaba las normas, pero también creía que el buen trabajo era igual de valioso, así que no le gustaban sus decisiones ni sus acciones. Sin embargo, tras revisar los documentos y saber lo que había hecho, también pudo ver que, en última instancia, había cambiado. Al principio, le enfadó la magnitud de sus turbios negocios, pero con el tiempo, su enfado se desvió de lo que había hecho a por qué no se lo había contado. ¿Acaso no confiaba en ella? Sí, ella se habría opuesto, y habría tenido razón al hacerlo, pero ¿significaba eso que él la traicionaría y lo haría de todos modos, aun sabiendo que estaba corrompiendo los cimientos de algo que ambos habían construido juntos? La había estado carcomiendo durante meses hasta que se cansó. Ya no quería estar enfadada con él. ¿Acaso eso la convertía en una hipócrita? Y sin embargo, sintió que una nueva oleada de ira la invadía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no había venido a verla meses atrás? ¿Por qué estaba allí, en su casa, su refugio, sin previo aviso? La risa de su padre y la radiante sonrisa de su madre la irritaban. Sabían que hacía tiempo que no hablaba con Takuma, pero desconocían el motivo. Y, sin embargo, allí estaba él, cautivándolos. ¿Cómo podía suponer que podía arreglar las cosas a su antojo? Aquello solo le recordaba las decisiones que él mismo había tomado por su cuenta, movido por su propia ambición. Hablemos en privado, dijo Arisu, rompiendo al instante la armonía de la habitación. Su tono era tan severo que sus padres comprendieron que no se trataba de que su hija intentara separar al chico que le gustaba de ellos, y por lo tanto, no debían burlarse de ella. Arisu condujo a Takuma hasta el cenador del patio trasero y se sentaron uno frente al otro en una mesa que de repente les pareció demasiado ancha. Ella se recostó en su silla con los brazos cruzados, mientras que Takuma se sentó con la espalda recta, sin tocar el respaldo.
Tenía una expresión sombría con un matiz de culpa, cambiando el peso de su cuerpo como siempre que estaba nervioso. A pesar de eso, no apartó la mirada, mirándola fijamente. Para su disgusto, ella tampoco podía apartar la vista de él. ¿Qué haces aquí? Quería verte. ¿Te refieres a asuntos policiales? Deberías haber venido a la oficina, y no me gusta que vengas a mi casa sin avisar, pero bueno, hablemos ahora que estás aquí. Ella no estaba siendo justa, pero él tampoco lo había sido con ella. Quería que se pusiera nervioso. Se sobresaltó ante su respuesta. Lo siento. ¿Acerca de? Sobre todo, dijo Takuma, y estaba a punto de continuar, pero se detuvo para acercar su silla a la de ella. Ella se removió en la suya, queriendo decirle que se detuviera y se alejara, pero él ya estaba allí. Siento no haberte contado lo que estaba haciendo. Siento haberlo ocultado durante tanto tiempo. Siento haber tardado tanto en venir a ti, lo siento. De verdad, dijo, mirándola a los ojos. Estaba lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su colonia. La habían elegido juntos y ella se la había comprado como regalo. No quería, pero una parte de ella se alegraba de que la llevara puesta. Has infringido muchísimas reglas, suspiró Arisu. Lo sé. Se dio cuenta de que, de todas las cosas por las que se había disculpado, no se había disculpado por sus acciones. Solo se disculpó por no haberla incluido y luego haberlo ocultado. A pesar del éxito, no estaba de acuerdo con sus métodos. Si ella, como agente de policía, infringía las normas y las leyes con tanta facilidad como él, ¿cómo podía aceptar que otros las siguieran? Me sentí como un tonto. Pensé que habíamos hecho un cambio genuino y que lo habíamos hecho correctamente, pero nada más lejos de la realidad. Sí que hicimos un cambio, Takuma, tú hiciste el cambio. El resto hicimos un buen trabajo, pero sin ti, quién sabe cuánto tiempo nos habría llevado lograr lo que tú hiciste. Arisu hizo una pausa, mordiéndose el interior de las mejillas mientras sentía un peso en el corazón. Si el fin justifica los medios, entonces lo que hiciste fue correcto. No voy a discutir eso. Mi problema fue que nunca tuviste la intención de que yo, ni el resto de nosotros, nos uniéramos realmente a tus esfuerzos. No, eso es, todos nosotros éramos solo una tapadera para ti, y funcionó, pero no era para eso para lo que nos habíamos apuntado. Se suponía que iba a ser una colaboración. Arisu no pudo soportarlo más y apartó la mirada. Necesitaba un momento para recomponerse, pero, por supuesto, él no se lo permitió. La giró hacia él sujetándola por la barbilla. Él no confiaba en ella, pero ella, en ese instante, no pudo evitar confiar en él y mostrarle su vulnerabilidad. Sé que esto no lo mejorará, pero no me di cuenta de que mis acciones llevarían a esto, dijo Takuma con una expresión sincera y profundamente arrepentida. Fui demasiado ambicioso. Estaba tan concentrado en tener éxito que no me di cuenta de que estaba traicionando la confianza que todos habían depositado en mí, no me di cuenta de que te perdería. ¿Hay alguna manera de que puedas perdonarme?, preguntó, sosteniendo su mano que descansaba en su regazo. Eras mi ancla en la policía. Todo lo que hice funcionó solo porque estabas ahí para mantenerme a raya. Tu sola presencia me aseguraba de no extralimitarme. Arisu recordó con qué frecuencia él se excedía durante las incursiones, siendo demasiado brusco, y cómo era su responsabilidad detenerlo antes de que hiciera algo de lo que se arrepintieran. No puedo seguir adelante sin mi ancla, sin ti. Fue algo devastadoramente perfecto que decir. Le dedicó una leve media sonrisa autocrítica, una mirada que habían compartido muchas veces antes durante las horas extras en su oficina y las vigilancias nocturnas. La atracción de su antigua dinámica la conmovió profundamente. Sería fácil dar un paso al frente. Dejar atrás su ira, reír, ofrecerle algo que lo ayudara a dormir cuando lo que quería era café, y volver a caer en la cómoda y agónica órbita de ser su amiga y confidente. Pero la palabra resonaba en su mente. Ancla. Un ancla permanecía en el fondo del oscuro y frío océano para evitar que el barco se desplazara a la deriva. Una repentina incomodidad la invadió. Si aceptaba ahora mismo, volverían a la situación anterior. Pero en realidad no sería así. Ya no trabajaban juntos. Ya no contaba con la ventaja de la cercanía física. Si decía que sí ahora, se condenaría a ser solo un lastre. Una repentina y aterradora necesidad de tomar las riendas de su vida la invadió, superando el miedo a que lo que estaba a punto de hacer pudiera destruir su amistad. Arisu apartó su mano de la de él, para su sorpresa. No podemos simplemente volver atrás, dijo con voz baja pero intensa. No a como era antes. La mandíbula de Takuma se tensó mientras una preocupación asomaba tras sus ojos. Arisu, por favor dime, escúchame, lo interrumpió, sosteniendo su mirada.
El tema del trabajo, puedo dejarlo atrás. Sé que siempre has sido ambicioso y sé que tienes buenas intenciones, pero no puedo vivir en la incertidumbre contigo. Frunció el ceño, y un destello de confusión cruzó su rostro. ¿De qué estás hablando? Aún me gustas, Takuma, dijo. Decir esas palabras en voz alta fue como saltar desde un precipicio. El espacio no lo cambió. El tiempo no lo cambió. La rabia no lo cambió. Pasé meses intentando convencerme de que estaba enfadada contigo por tus acciones, pero la verdad es que estoy enfadada contigo por cómo me trataste, 2 veces. Se le cortó la respiración. Sus microexpresiones lo delataron. La repentina quietud de sus manos, la vulnerabilidad que brillaba en sus ojos oscuros. Te lo confesé y me dejaste en la incertidumbre. Nunca me diste una respuesta. ¿Me merezco al menos eso, no? Arisu nunca lo presionó porque sentía que hacerlo sería patético o de nerds, especialmente cuando lo atacaron, perdió el liderazgo del grupo de trabajo antinarcóticos y lo enviaron a la guerra. Me has tratado mal tanto profesional como personalmente, y aún me gustas, murmuró, sin querer pensar en lo que eso decía de sí misma. Si quieres que esto continúe, entonces tienes que darme la respuesta que merezco. ¿Quieres recuperar tu apoyo? ¿Me quieres en tu vida? Todavía me gustas, Takuma. No tienes que sentir lo mismo por mí. Si no es así, dímelo para que pueda seguir adelante. Seguiré siendo tu amiga y confidente, pero por favor, no dejes esto en el aire, dijo Arisu, con una intensa emoción a punto de estallar, pero sin poder llorar. El silencio que siguió fue absoluto. El viento pareció amainar, dejando solo el sonido de un carillón de viento a lo lejos. Takuma la miró completamente atónito, antes de recuperar la compostura y soltar un suspiro. La mirada en sus ojos se ensombreció considerablemente. Ahora mismo no estoy en condiciones de empezar una relación, dijo. ¿Cuándo vas a estar en el lugar correcto? Preguntó Arisu, dejando a Takuma perplejo, sin saber qué responder. Si no quieres, simplemente di que no. No pasa nada. O me rompes el corazón o me dejas entrar. No hay necesidad de complicar las cosas. Apretó el puño, intentando clavarse las uñas en la palma de la mano. Takuma parecía más cansado con cada frase. Le dolía verlo así, pero se armó de valor. Ya tendría su respuesta. O su amistad sobreviviría, o empezarían algo nuevo, algo más. Te arrepentirás, dijo Takuma, con los hombros caídos. No diré nada más, pero no miento cuando digo que no estoy en el momento adecuado para empezar una relación. Sin embargo, si quieres arriesgarte, haré todo lo posible para asegurarme de hacerte justicia. Arisu sintió que su corazón se aceleraba. Se sintió mareada, una ligereza que le subía desde las entrañas hasta la mente. Siempre había tenido la esperanza de que dijera que sí, pero esperaba que la rechazara. De hecho, ya había preparado las palabras amables que diría al ser rechazada, pues no creía que pudiera pensar en nada en ese momento, ya que la mayor parte de su concentración estaría puesta en intentar contener las lágrimas. Él había dicho que sí. Ella aún no había pensado qué haría si él decía que sí. ¿Por qué? Preguntó sin querer. No me quejo. Solo. Él había dicho que sí. Takuma se encogió de hombros. Tú eres la responsable de los dos. Sabes que esto va a ser horrible. Pero como dijiste, soy ambicioso, y quienes han trabajado conmigo saben que me gusta arriesgarme, lo cual me ha dado buenos resultados hasta ahora. Supongo que no hay nada de malo en intentar lo mismo en mi vida personal. Él había dicho que sí. Aquí tienes. Sí, saldré contigo, Arisu. ¿Quieres salir? Takuma no pudo terminar su frase cuando Arisu lo abrazó con fuerza. Su silla se inclinó hacia atrás y ambos cayeron sobre el sólido suelo de baldosas de granito del cenador, abrazados. ¿Sí? Takuma colocó una mano en la parte baja de la espalda de Arisu mientras la otra iba hacia la nuca de ella, justo cuando Arisu lo derribaba con fuerza al suelo. Inclinó la cabeza hacia adelante para protegerla al caer al duro piso. ¿Sí? Arisu gritó justo al lado de su oído. Le dolió. Tenía el oído muy sensible. Aún así, sonrió al verla tan feliz. Le había dolido verla tan impasible y visiblemente afectada mientras hablaban. Saber que él era el culpable no le sentaba bien. Era cierto que no había sido justo con ella. No había respondido a su confesión y había evitado el tema por miedo a que arruinara su amistad. No hacía amigos fácilmente, y Arisu era alguien a quien no quería perder. A pesar de eso, había cometido error tras error que casi habían destruido su relación. Le había entregado los archivos sobre sus gestiones en el grupo de trabajo antinarcóticos, porque quería cerrar un cabo suelto, y la había dejado sola para que asimilara sus decisiones. Él había dejado la policía, pero ella seguía allí, sintiéndose responsable de lidiar con todo.
Debería haberla abordado mucho antes, pero había priorizado el trabajo, una vez más sin hacerlo por ella. Si Arisu no se lo hubiera dicho tan directamente, él no se habría dado cuenta de lo mal que la había tratado. Takuma se puso rígido al sentir que ella apretaba más su abrazo, antes de relajarse en él y devolverle el abrazo. ¿Sentía atracción romántica por Arisu? Mentir sería decir que sí. No tenía la mente despejada para considerar ese aspecto de su vida y sus relaciones. Había hecho amigos, confidentes, mentores, pero una relación amorosa era algo mucho más profundo que no se había permitido contemplar. No creía que fuera a suceder pronto. Sin embargo, eso no significaba que no pudiera intentarlo. ¿Le gustaba a Arisu? Sí, sin duda. Su personalidad, amabilidad, seguridad, lealtad, iniciativa, todo eso le resultaba sumamente atractivo. Y el hecho de que fuera tan guapa lo hacía aún mejor. Ella lo entendía mejor que la mayoría, y a pesar de saber cómo vivía su vida, aún quería estar con él. No creía que pudiera encontrar a nadie mejor con quien salir solo por eso. Mucha gente empezó a salir con alguien por mucho menos dinero. Si se lo permitía, tal vez, solo tal vez, podría funcionar, eso sería genial, pensó. Desde que llegó a este mundo, toda su atención se había centrado en prepararse para sobrevivir. Había decidido que debía trabajar duro ahora para poder disfrutar de su vida más adelante con seguridad. Y se había mantenido firme en eso. Sin embargo, también quería disfrutar de su vida. Takuma salió de sus pensamientos cuando sintió que Arisu le mordisqueaba la oreja, y eso le hizo sonreír porque sabía exactamente a qué se refería. ¿Recuerdas nuestra primera interacción formal?, preguntó riendo. Fue un día especial. Tienes suerte de que me gustes, dijo Arisu, mordiéndole suavemente la oreja una vez más antes de acurrucar su cabeza en su hombro. Quizás bastaría con una sola excepción. Permitirse solo esto para mantenerse motivado. Sin duda se lo había ganado, ¿no? Fin del capítulo.